Lo primero de todo, agradecer al Instituto Cervantes y a la Embajada de España, al doctor Gascón y Cristina Latorre, por su amabilidad, por traerme hasta Estocolmo. Un viaje que se ha ido demorando a lo largo del tiempo. De hecho, gran parte de mi familia ya ha pasado por aquí, además de varios amigos, y yo, que parecía el más interesado o el que de forma más adecuada debía venir, pues por diferentes circunstancias ha tenido que ocurrir una pandemia para que todo se conjugara, para que yo pudiera venir a Estocolmo y a Suecia, de la que soy un apasionado, además. Se me ha convocado en vuelo directo desde la remota Zaragoza, en España, para participar en 2 sesiones en el Instituto Cervantes. En este primer encuentro voy a intentar explicar el origen y la trayectoria de la editorial Libros del Innombrable, poniendo especial énfasis en las publicaciones, por supuesto, escandinavas. En el encuentro posterior, que tendrá mañana, sábado a las 12 de la mañana, mostraremos, mejor dicho, por vez primera, la antología de poesía nórdica, alguno de los nuestros, preparada por Paco. Vamos entonces con el tema de hoy. Comenzaré dando una visión general sobre la editorial, su estrategia y, de forma muy sucinta, de sus publicaciones más reseñables fuera del ámbito nórdico. Libros del Innombrable nace en el año 1998 con varios propósitos: otorgar visibilidad a escritos y autores raros. No en balde, nuestro primer libro publicado fue Los raros, del nicaragüense Rubén Darío. Devolver al mercado títulos de provecho y descatalogados. Publicar traducciones inéditas en castellano, ya sea de autores contemporáneos o pretéritos. Restituir a la generación actual de lectores piezas y autores olvidados o infravalorados, etc. En definitiva, Libros del Innombrable nace con la pretensión de enriquecer el ambiente de la edición hispana dentro de sus posibilidades y manteniendo ciertas singularidades que no son pocas, como a continuación voy a mencionar. A lo largo de los años, el nombre de la editorial ha suscitado diversas conjeturas. Como aperitivo, desentrañaré en exclusiva en Estocolmo por primera vez el origen arcano del nombre, ya que en las entrevistas que me han ido haciendo siempre he dado respuestas contradictorias y a veces, por supuesto, distintas. En primer lugar, como creo que resulta evidente, Libros del Innombrable debe su nomenclatura a la novela El Innombrable de Samuel Beckett, aunque también puede interpretarse como una referencia a la función de la poesía de nombrar lo innombrable. Nuestra capacidad de nombrar diversos objetos o animales con una misma función o característica nos hace humanos, precisamente. Casi nada. Permítanme que cite a Joseph Steiner, que calificó al ser humano como animal de palabra. Por otro lado, en la mística judía y en la Cábala se nos advierte de la imposibilidad de pronunciar el nombre de Dios, tanto por la ausencia de vocales propia del idioma hebreo, como por los inconvenientes que tendría el nombrarlo. De hecho, algunas escuelas de Cábala aseguran que sería preciso pronunciar todas las letras de la Torá como si se tratara de una única palabra para conseguirlo. Por este motivo, también se hace referencia a que el nombre de Dios es impronunciable o innombrable. A lo largo de la historia se han escrito miles de poemas sobre la palabra como creadora, generadora de la realidad y del mundo, o como transformadora. En la poesía hispana, el movimiento del creacionismo se situó muy cerca de estos postulados porque aspiraba, en palabras de Vicente Huidobro, a hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Pienso ahora, aunque puedo equivocarme, en lo cerca que también se encuentra ese grito de crea-creador del poeta finlandés Elmer Diktonius, o aquel otro, el poema Nos recuerda el mundo, del poeta noruego residente en Estocolmo, Jan Erik Vold. Durante la existencia de la editorial
han sido dos las revistas literarias que se han publicado bajo su amparo: Almunia y El Perro Blanco. El Innombrable posee una especial querencia tanto por las vanguardias históricas como las artes incoherentes, la patafísica, el dadaísmo o el surrealismo, así como por movimientos continuadores como el postismo, el movimiento pánico y Oulipo. En el catálogo de la editorial se incluyen distintos géneros como el ensayo, la poesía, la narrativa, el teatro y otras vertientes de la escritura. En libros del Innombrable, sin descartar algunos títulos huérfanos de muestrario, los títulos se organizan en diversas colecciones: Biblioteca Golpe de Dados, Colección Sarastro, Marginalia, limitada a las novelas marginales del escritor argentino Federico González, Colección Todd, destinada a la simbología, Colección Joseph Merrick, relacionada con temas vinculados con la diversidad funcional o la discapacidad, los libros del señor Nicolás y Colección Aleteo de Mercurio. Biblioteca Golpe de Dados fue la primera que nació y a fecha de hoy es la más extensa en número de títulos. Su nombre constituye una referencia al poema Un golpe de dados nunca abolirá el azar, trasunto del libro que aspiraba a conformar un arte total del poeta francés Stephen Mallarmé. La obra teatral El cementerio de automóviles de Fernando Arrabal, en una versión hasta entonces inédita, inauguró la colección Sarastro. En el año 2003, la editorial recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática por la edición de la pieza de Fernando Arrabal, Carta de Amor, como un suplicio chino, también en la colección Sarastro. La editorial se proclama, tras la francesa Bruyard, como la casa editorial del mundo con más obras de Arrabal en su catálogo. Además de las traducciones de autores escandinavos, hemos ofrecido a los lectores obras traducidas, evidentemente, de Goethe, Alfred Jarry, Hölderlin, Baudelaire, Apollinaire, la filósofa Agnes Heller, Giordano Bruno, Dionisio Areopagita, entre otros, además de antologías de poetas polacos y canadienses de expresión francesa, es decir, de Quebec. Hemos auspiciado la recuperación de autores esquinados como Agustín Espinosa, Eduardo Chicharro, Juan Eduardo Cirlot o Pedro García. Como curiosidad, citar que hemos editado los últimos libros de un poeta raro de mi ciudad, Zaragoza, que pasó sus últimos años en la Casa de Amparo y que se llamaba Mariano Esquillor. Permítanme este homenaje a una persona que jamás se atrevió a soñar con la posibilidad de que su nombre pudiera alguna vez resonar en Estocolmo. Cierro este ligero apunte mencionando que hemos dado a las prensas parte de trabajos literarios de Josep Soler, uno de los compositores españoles actuales más destacado y premiado de los últimos tiempos, así como varios títulos de Andrés Ortiz Osés, un filósofo español de proyección internacional, creador de la hermenéutica simbólica. La estrategia de libros del Innombrable se resume en la perspectiva del corredor de fondo. La editorial jamás salta sus títulos ni los aniquila para dejar más espacio en sus almacenes. Este método, en ocasiones, supone un coste extra que la casa editorial asume porque le parece coherente con su compromiso por la cultura. Por otro lado, no escatima en el envío de ejemplares a especialistas o críticos para una reseña o estudio, porque la editorial sabe que en eso radica su mayor contribución, la de difundir la obra de sus autores, ponerla a disposición del público y facilitar su acceso a los interesados. Debo reconocer que en los últimos años las redes sociales se han convertido en un aliado fortuito de esta misión. Este empeño resultaría más difícil y en ocasiones incluso imposible en el caso que hoy nos ocupa, sin las ayudas de las instituciones escandinavas y sin la complicidad de traductores, de autores y de otros agentes de la cadena del libro que comprenden lo valioso de este empeño cultural y que ceden su tiempo o su espacio, en el caso de los libreros, a títulos que por lo general
se dirigen a un lector avezado y por lo tanto infrecuente o difícil. Y cuando digo esto último, repito comentarios que ciertos libreros alguna vez me han trasladado. Por todo lo dicho, me gusta definir a Libros del Innombrable como empresa quijotesca, que incluso a mí mismo me cuesta a veces comprender y que cuenta con la complicidad de diversas personas sin las que sería imposible que siguiera su andadura. Una de ellas y principal, Paco Uriz, se encuentra a mi lado. Cedo la palabra para que intervenga y posteriormente volveré ya a referirme exclusivamente a la labor en la literatura nórdica. Buenas tardes. Raúl se ha quedado en la antesala del comienzo de nuestra relación. Nuestra relación comenzó en 1996, pero yo llevaba ya 35 años traduciendo. Yo había empezado a traducir en los años 60. En 3 minutos voy a decirles más o menos mi experiencia como traductor. Yo soy un fruto del azar más que de la necesidad. Yo nazco como traductor en Helsinki, 1956, un momento en el que yo encuentro a John Donner y me hago amigo suyo. Éramos de la misma edad, más o menos los mismos intereses. Yo me vuelvo a España, vengo a Suecia y encuentro a Donner otra vez aquí en Estocolmo en el año 60 y me presenta a Sam Axelsson, la cual me pide que le corrija, si puedo, una traducción que había hecho de Pablo Neruda. Yo le digo, no sé si podré, pero bueno. Me dio la traducción, la corregí, le pareció satisfactorio y me presentó a Arthur Lundquist, que estaba buscando una persona con la que traducir a 6 autores latinoamericanos. Yo le dije que no sabría si podría hacerlo y me dijo, bueno, me dio unos libros y después pruebe. Probé, le pareció bien y seguimos trabajando aproximadamente 10 años, tanto yo como mi mujer Marina Torres. Publicamos 7 u 8 libros de poesía latinoamericana y española en sueco. Yo al mismo tiempo, en los años 60, iba traduciendo para mí, para mi mujer tal vez, literatura sueca al castellano, pero yo me sentía bastante inseguro traduciendo al castellano. Al sueco estaba tranquilo porque al final el que respondía era Lundquist. Y por azar también llegó aquí el poeta español Ángel Crespo, al que yo conocía desde Madrid, y estaba haciendo su tesis doctoral aquí con Regina Abiegestam, que era entonces catedrática en Uppsala. Ángel Crespo estaba entonces en Puerto Rico, tenía a su disposición una revista, la revista de la Universidad de Mayagüez, y me dijo, ¿tienes alguna cosa traducida? Yo en aquel momento acababa de traducir el gran poema de Arthur Lundquist, Agadir, que era la narración de aquella catástrofe de los años 60. Yo le pasé la traducción con gran temor. Me dijo, oye, muy bien, esto lo publico. Bueno, lo publico y al poco tiempo me llamó Per Ginferrer para decir que lo quería publicar en 6 Barral en edición bilingüe. Bueno, Ángel Crespo me ofreció la revista para hacer una antología de poesía sueca que hice justo 2 años después con Jorge Padrón, y seguí trabajando en la literatura sueca traducida al castellano.
y en esos años traduje antologías largas de Lundquist, de Martinson y de Ekelev, junto con la trilogía Divan. Más o menos es ese el momento en el que yo termino de traducir y me voy a Zaragoza, en realidad a Tarazona, a fundar la Casa del Traductor, que es un lugar más o menos idílico para que los traductores pudiesen trabajar en calma, en contacto con el lenguaje y con la gente del país cuya literatura traducían. ¿Pasa usted? De acuerdo. En primer lugar... Estamos en el 91. Sí. En el año 91 es también el año en que por primera vez un servidor se introduce en una imprenta para hacer un trabajo de editorial. Es decir, que aunque la editorial empezó en el 98, fue en el 91 cuando, digamos, empezaron mis primeras labores o acercamientos al mundo editorial. O sea, el mismo año en que Paco se refería. Antes de continuar, ahora que voy a introducirme en autores escandinavos, quiero disculparme por la pronunciación que pueda haber de los autores, ya que si entre mis múltiples torpezas está la de los idiomas. Así que si un nombre no lo reconocen o les suena un tanto extraño, es por capacidad de orador. La labor del Innombrable con la literatura escandinava, por mucho interés que hubiéramos tenido o buena disposición, no hubiera llegado a este puerto sin la existencia de Paco Uriz, una pieza clave en la travesía, ya que abrió la posibilidad de consumar múltiples proyectos, elucidó autores y, por supuesto, descerrajó la frontera del idioma con sus traducciones. Cuando Paco Uriz y yo nos conocimos en los albores de los años 90 del pasado siglo, él dirigía la Casa del Traductor de Tarazona. Por entonces, mi persona comandaba, junto a otros sujetos, una editorial incluso más pequeña que la presente. En ella apareció una antología de poetas búlgaros preparada por Uriz junto a la poeta y traductora búlgara, evidentemente, Rada Pančovská. Por aquel entonces, el que habla pasaba algunas tardes en casa del escritor y pintor Antonio Fernández Molina, que también tuvo un papel principal como impulsor de la editorial, y que durante muchos años fue secretario de la revista Papeles de Son Armadans del premio Nobel Camilo José Cela. En esos años, mi carestía económica de poeta me impedía adquirir la prensa diaria, por lo que a menudo Fernández Molina me regalaba por la tarde el periódico que él había comprado por la mañana. La peculiaridad de este asunto viene al caso porque se molestaba en señalar con un bolígrafo rojo los artículos de las páginas de cultura que le parecían interesantes para su humilde amigo. Fue así como llegó a mis manos el artículo que Camilo José Cela publicó en ABC respecto a la monumental obra Poesía nórdica de Paco Uriz, por la que se le concedió el primero de sus 2 premios nacionales de traducción. El segundo vino a reconocer la labor de toda una vida, y tengo para mí que si sigue con su frenética actividad no quedará más remedio que otorgarle un tercero. Libros del Innombrable publicó en el año 2000 su primer título de literatura escandinava. Se trataba de Arena, de Sune Axelsson, traducido, curiosamente, por mi admirada y pareja de Paco Uriz, Marina Torres. A este lo siguieron El poeta nos recuerda el mundo, de Jan-Erik Vold, del que hace poco tiempo, pocos años, publicamos también Trilogía del Hacedor de Sueños, y al de Vold siguió La incierta nave del quizá, de María Wine, no sé cómo se llama. Wine. Todos ellos, por supuesto, traducidos por Paco Uriz. Entremetido entre estos volúmenes se encontraba Búsqueda, del poeta islandés Johan Hjalmarsson, traducido en este caso por José Antonio Fernández Romero. Con Hjalmarsson establecí una relación epistolar que duró varios años.
Incluso nos encontramos acompañados por nuestras mutuas familias en Barcelona. Durante mucho tiempo me envió hermosos libros de paisajes islandeses y felicitaciones de Navidad. Prologó uno de mis libros y tradujo algunos de mis poemas al islandés, que además publicó en el diario que él mismo dirigía en Islandia, donde a menudo se incluían extensos suplementos dedicados a la cultura española. Recuerdo uno que me remitió sobre el pintor Dalí. En el año 2002 salió a la calle tres poetas noruegos. ¿Sí, no? Luego sigue. En 1988 es cuando se inicia la Casa del Traductor, que tiene un impacto especial en las traducciones. El caso de Hjalmarsson era una persona que había pasado por la Casa del Traductor, que luego publica El Innombrable. La traductora búlgara Rada Panchovska, que estuvo en la Casa del Traductor y por eso fue publicada por Raúl, es un caso especial porque es una persona que ha traducido desde Quevedo hasta Octavio Paz, pasando por donde quieran, una persona muy activa. Yo normalmente a las personas que venían a la Casa del Traductor les decía siempre: traed a vuestro poeta favorito. Y ella trajo a Nikolai Kanchev, Elisabetta Bagriana y Braga Dimitrova y los suyos. Entonces, mientras ella traducía a Quevedo, en las pausas traducíamos algo para descansar. Y se nos fue creando un pequeño librito que tradujimos entre los dos y publicó Raúl en lo que se llamaba entonces El Último Parnaso. Una edición pequeñita, muy modesta, y luego publicó un libro entero de Braga Dimitrova que se llamaba Abiografías. En el año 90, es decir, más o menos en esa época, yo había logrado convencer, porque si yo tengo algún mérito como traductor, tengo muchísimo más mérito en convencer a editoriales para publicarlos. Había convencido a la Diputación Provincial de Zaragoza, porque había conseguido enterarme de que había ayudas de la Comunidad Europea para publicar este tipo de cosas. Y les propuse publicar en una colección que tenían que se llamaba Veruela. Conseguí publicar dos poetas, Erik Knudsen y Iván Malinowski. No solamente conseguí eso, sino que conseguí publicar una antología de poesía albanesa y una colección de poesía aragonesa en albanés, publicadas en Zaragoza, en esa colección Veruela. O sea que, en el sentido de poder convencer a editoriales, creo que tengo otro premio. Cuando el padre de Raúl vio esos dos hermosísimos libros, vino a verme, me dijo: oiga, yo querría publicar los poemas de mi hijo en esa editorial. Yo, bueno, yo soy simplemente un autor publicado por ellos, tiene usted que dirigirse a tal persona. Bueno, bien, estuvimos hablando un poco, le aconsejé a quién debía leer y ya no supe más. La siguiente noticia que tuve fue que Raúl ya tenía una editorial. O sea, posiblemente la negativa a que le publicasen aquellos libros hizo que hiciese una editorial para publicar sus poemas, que luego se convirtió en una editorial que publicaba muchas cosas. Y bueno, ya ha contado cuáles fueron nuestros primeros libros, Arena de San Axelson y demás. Y luego una antología, de la que no he hablado, que se llamaba Afinidades Afectivas, que era una antología de los 5 países nórdicos, relativamente, bueno, tenía 150 páginas más o menos,
pero que se convirtió en una antología que se ha vendido bastante, ¿verdad? Eso venía ahora. Cosa rara. Y es un poco la madre o el padre de la antología que presentaremos mañana. Sí, eso es lo que iba a contar ahora también. Bueno, primero, Como ven, lo hemos preparado todo muy bien. publicado por orden, realmente salieron antes 3 poetas noruegos, traducida y organizada por Paco Uriz, con Olaf H. Hauge, Rolf Jacobsen y Ernst Orville. Un título muy querido por los lectores de la editorial, y así nos lo han hecho saber desde que se publicó a lo largo de los años, que todavía vendemos en ferias del libro y por el que todavía se acercan lectores a nuestra caseta a preguntar. Personalmente, para mí este libro supuso un deslumbramiento. En diciembre de ese mismo año, es decir, estamos en el año 2002, apareció Afinidades Afectivas, una antología de poesía nórdica de la que Paco acaba de hablar, que a menudo ha sido alabada y que estoy seguro de que ayudó a acercar la literatura nórdica a lectores hispanohablantes, también porque era una antología reducida de tamaño y que tenía fácil movilidad para viajar como libro. Se podía leer en la cama. También, y cuesta menos enviarlo a otros países, más barata, etc. Espero que ese éxito se repita aumentado y corregido con la nueva antología que presentamos mañana, algunos de los nuestros. En el año 2014, la editorial entregó a las prensas Hojas de una historia, una antología de la historia del siglo XX, también preparada por Paco Uriz, que pretende ofrecer una visión de los sucesos y movimientos del pasado siglo desde la óptica cantada y contada de los poetas suecos. Esta antología, que de nuevo se ha puesto relativamente de moda hace poco, porque hay varios entusiastas de la literatura nórdica que han empezado a subir algunos poemas en fotografía a Facebook. Así que la noticia que te llevé aquí al abrir el correo, una vez que llegué a Estocolmo, es que la distribuidora me pedía más ejemplares, cosa que es de agradecer. La cubierta y las ilustraciones de este libro, si quieres Paco lo enseño, la cubierta y las ilustraciones de este libro corrieron a cargo del pintor aragonés Natalio Bayo, con el que hemos establecido otras colaboraciones, entre ellas la portada del libro que presentamos mañana. Pero quizá la obra más destacada sea Diván del Príncipe Guión, de Gunnar Ekelöf, publicada en el año 2014, para la que Natalio Bayo realizó la cubierta y algunas ilustraciones. Unos años antes, en el 2006, la editorial ofreció también de Ekelöf la completísima antología Non Serviam, por supuesto preparada por Paco. Para la presentación de este volumen en Zaragoza viajó Cheres Marc en un encuentro de grato recuerdo. Recuerdo también que le gustaba mucho Goya. Le regalamos un libro sobre Goya. Con todos los caprichos. Sí, cosa que coincide con Magnus, porque su portada también es un fragmento de un cuadro de Goya, El perro, concretamente. Difundir entre la comunidad hispanohablante. Espera, un momento. Sí, Hay otra idea que es interesante, y es, ustedes han oído que publicó Raúl 4 poetas búlgaros como primer libro de aquella colección, El último Parnaso. Este libro contenía poemas de Nikolai Kantsev. Ya ven ustedes que desde el primer momento Raúl lo que intentó fue obtener un bestseller, un gran éxito de ventas con la poesía búlgara en castellano. Entonces, lo que sí fue curioso es que el nombre de Nikolai Kantsev llegó a un editor de Vitoria, el editor Basarai, que me dijo: oye, a mí me interesa mucho ese poeta, ¿tienes algo más?
Entonces, como habíamos trabajado bastante con Rada Pansovska mientras traducía a Quevedo, le ofrecí una antología y se publicó en Basarai, en Vitoria. O sea, un efecto colateral de lo que hacemos con la poesía. Y entonces me dijo, ¿tienes alguna cosa más traducida? Dije, sí, tengo un libro completo, pero es muy complicado. Es muy difícil. Mándamelo. El libro era El hombre sin camino de Lindegren. Y le mandé el libro y me dijo, este libro es transparente, no hay ningún problema. Y lo publicó y llegamos a publicar 12 libros en 12 años de poesía nórdica. Aspenström, Lindegren, Lars Huldén, Sonnevi, la prosa de Esmark, la prosa de Torgny Lindgren, en fin, todo por la casualidad de un nombre búlgaro publicado en una editorial que se llamaba El último Parnaso. Azar o necesidad. Desde luego, me inclino por el azar. Decía que difundir entre la comunidad hispanohablante la literatura escandinava ha sido el objetivo principal de la editorial desde el principio. Publicar a Claes Andersson, Werner Aspenström, Lina Ekland, Marta Tikkanen y Henrik Tikkanen, el que publicamos su novela TTT, Sigurdur Pálsson, Per-Olof Enquist, Gunnar Björling, Lars Forssell, Iván y Nina Marinovsky, o las antologías de poesía finlandesa, y en general nuestro catálogo escandinavo tenía como principal objetivo que los lectores hispanohablantes tuvieran acceso a esos poemas y a esa literatura. A menudo me preguntan los neófitos por esa fiebre extraña y escandinava que me posee. Para explicar brevemente esa inquietud necesito remontarme aún más lejos que hasta ahora y hacerlo a mi infancia, que tuvo lugar en los años 70 del pasado siglo, cuando en un mundo con dos superpotencias enfrentadas, que yo sospecho que todos los presentes ya conocen, no hace falta citar, mi madre constantemente se refería a Suecia, también a los países nórdicos, como decimos en España, realmente, como posible tercera vía de organización política y social. Algo que debo decir, y de lo que fui testigo, solía provocar la hilaridad, la incredulidad y la extrañeza de los concurrentes, mayoritariamente, con excepciones. Recuerdo que en mi mundo de niño, la muerte de Olof Palme supuso una conmoción, más o menos a la altura de la de John Lennon de los Beatles. Aún conservo en mi mente imágenes de los especiales que dedicó la televisión española al asesinato del político. Por entonces, la prensa local de mi ciudad publicó un librito con algunos de sus discursos. Años más tarde supe que ese librito tuvo como mentor a Paco Uriz. Por este motivo, en la editorial, pasado el tiempo, publicamos El valor de la solidaridad de Olof Palme, un libro que incluye sus discursos más destacados. Y que debo decir que algunos políticos me han respondido que especialmente uno de sus discursos dedicado a por qué es necesario invertir en cultura en tiempos de crisis les ha resultado conmovedor, aunque por lo visto no han seguido lo que él ahí proponía. El cineasta Ingmar Bergman también es un referente de la cultura sueca y realmente desde la óptica de los países mediterráneos es un exponente de la cultura nórdica en general. Personalmente muy pronto me interesé por su cine y por sus libros, muchos de ellos traducidos por la familia Uriz, por Paco, Marina y hasta por su hijo. Por eso, el libro firmado por John Donner sobre el cineasta que publicamos en la editorial se encuentra entre los presentes que más estimo de los que me ha ofrecido Paco Uriz. Pienso en ese libro publicado por otro editor y me pongo verde. Es mi deseo dejar constancia de la existencia de otros traductores que han trabajado en la editorial en literatura escandinava. Juan Capel,
del sueco y Laia Arguelles Folch del islandés. También quiero resaltar el ensayo Camino de Sardes de Clara Janés, publicado por nuestra editorial el año pasado y que tiene a la poesía escandinava como columna vertebral. No quisiera terminar mi intervención sin mencionar que en Libros del Innombrable también ha tenido cabida la obra personal de Francisco Uriz, del que hemos publicado piezas teatrales, su poesía reunida y un tomo de memorias. Personalmente, la posibilidad de viajar a Estocolmo y de reunirme con ustedes en presencia de Magnus y en la esperada virtual de Kjell Smart, veremos si mañana es posible, supone un sueño cumplido, algo que sinceramente nunca pensé que podría sucederme y que me hace inmensamente feliz, y a mi madre todavía más. Antes de pasar a hablar de los dos libros que vamos a presentar y leer algunos poemas, querría simplemente romper una lanza en favor de las ayudas que hay en diferentes países para apoyar a las traducciones de su literatura. España tiene una ayuda que no es ejemplar, pero que existe, que ha permitido, entre otras cosas que podemos mencionar, la publicación de La Regenta de Clarín y Fortunata y Jacinta de Galdós, que no son dos libritos, que son dos obras de entre 500 y 700 páginas. En Suecia hemos tenido el apoyo desde el principio, yo personalmente y luego Raúl, pero claro, yo soy mucho más viejo y conozco el Instituto Sueco, que ya ustedes ni sabrán que tenía influencia en la presentación de la literatura sueca en el extranjero. En el Instituto Sueco había una persona que se llamaba John Walden, de los que se habla de esos burócratas perfectos, pero que además le encantaba la literatura, sobre todo la poesía, y además le encantaba romper las barreras o el corsé de la burocracia cuando ésta era una locura. Yo recuerdo que él, contra viento y marea, prácticamente llevó a cabo la gira que posiblemente hizo bastante para el premio Nobel a Tranströmer, de Thomas Tranströmer, cuando era un desconocido, una gira por Estados Unidos. Eso fue obra de un funcionario, bueno, de un alto funcionario del Instituto Sueco en los años 60. Ahora nunca se puede echar en falta a un burócrata con pasión por la literatura, pero yo lo echo en falta. Hay gente que nos ayuda y que ayuda sistemáticamente con cada vez mayores formularios, más problemas, pero ayudan, y si no el Innombrable no existiría, que es el Kulturrådet aquí, Fili en Finlandia, Norla en Noruega, y ahora ya no sé cómo se llaman los daneses porque cambian de nombre cada 2 por 3, y sobre todo la Academia Sueca. La Academia Sueca ha sido una institución que a mí me parecía una institución juvenil, de la manera en cómo manejaban las cosas y cómo apoyaban cualquier cosa que no fuese descabellada, sino que tuviese ciertos visos de realidad. La antología que presentamos mañana es obra de la Academia Sueca, obra económica, la traducción es mía. Esto es algo que quería dejar constancia porque son cosas que son importantes. Pero no solamente eso, sino que ahora hemos logrado convencer a una institución que es un grupo de amigos
que se llama El síndrome de Estocolmo, ya con ese nombre pueden ustedes por dónde van los tiros, que han apoyado la antología de Raúl, y una empresa zaragozana que también ha apoyado la antología de Raúl. Es decir, ese tipo de mecenazgo cultural que se va consiguiendo poco a poco y con mucha labia, pero hay un impulso en apoyar estas cosas. Bueno, ahora creo que lo que hay que hacer es presentar los dos libros. Yo le doy la palabra a Magnus, se la da indirectamente, se la da el director, pero como no lo ven ustedes, se la doy yo. Para que hable un poco de su libro, que lea unos poemas, y ahí tenemos a un actorazo que va a leerlos en el castellano. Muy bien, pero antes déjame decir algo. ¿Y todo? Déjame decir algo sobre la importancia del trabajo de Raúl y Paco desde mi perspectiva como un poeta sueco. Escribir poesía en un idioma tan... Sube un poquito. Podría ser, claro. ¿Eso no? Ok. Ahora hasta yo te oigo. Hasta yo. Pues escribir en un idioma tan limitado, digamos, en el sentido de estoy hablando, como el sueco, le da un deseo de conectarse con otros idiomas para estar en contacto con la poesía fuera del sueco. Y ya, por supuesto, los editoriales y los traductores son esenciales. Y he trabajado con muchos editoriales de muchos países y lenguas, pero nunca he trabajado con alguien como Raúl. Gracias para su trabajo. Y claro, Paco es único, es algo raro. Es una institución, digamos, en esta comunicación entre los poetas suecos y el mundo hispanohablante. Gracias, Paco. Yo voy a mencionar simplemente una reunión que tuvimos para que vean un poco lo que es traducir. Vino un día Magnus a casa, nos sentamos en el balcón con unas cervezas y empezamos a hablar de el libro que acabamos de traducir, que era o era El Cangrejo. Bueno, es igual, un libro que había traducido, que se llamaba El Cangrejo, las canciones del cangrejo ermitaño, que es una apoteosis bíblica submarina fantástica. Bueno, entonces Magnus sacó un papelito así y nos dijo: ¿qué os parece esta traducción de María Zambrano? Miramos. Yo creo que Magnus, Marina y yo estuvimos hablando sobre 3 líneas del poema, 1 hora y media o más, hasta que ya se fue la luz y nos tuvimos que marchar. Porque es el cómo empiezas a darle vueltas. Yo por eso trabajar con un autor como Magnus es un regalo, porque cualquier cosa que dudes está dispuesto no a darte esto, sino a darte las vueltas, a darte más vueltas, a hacerte a ti dar más vueltas. Es
fantástico. Es un poco lo que pasaba con Lundquist, como me pasaba a mí con Lundquist, pero ahora el más juvenil y el menos trascendente. Vale. A mí aquello de María Zambrano se me quedó grabado. Marina todavía tiene el papelito. Bien. Yo creo que ahora debías leer algún poema Sí. sobre... yo he tenido un contacto con Magnus, tal vez sería el año... Conocía muy bien lo que hacía Magnus, pero no lo conocía personalmente. Y lo conocí aquí en el Cervantes, en el piso de arriba, Sí. en una presentación de Jaime Siles. Y nos caímos bien, o por lo menos a mí, él me cayó muy bien, y empezamos a pensar qué es lo que podemos hacer y qué podemos hacer para trabajar juntos. Y tengo una nota de que habíamos pensado hacer algo, pero ya no recuerdo qué, con Ulf Eriksson, tú y yo. Aquello quedó en nada y de pronto apareció El Cangrejo. Apareció un libro que son las canciones del Cangrejo ermitaño, que dije, esto lo traduzco. Lo traduje y se publicó en Oviedo. También una cosa extraña. Y luego apareció este libro que me mandó el manuscrito, y este es un libro muchísimo más difícil, pero es un libro que al fin y al cabo ya ha salido y parece que la gente en español lo entiende. O sea que, anda, háblanos un poco del libro. Ok. Es un libro... yo soy un poeta limitado en mis gustos, en mis áreas. Me interesa la relación entre poesía y pensamiento. María Zambrano, el aspecto epistemológico, digamos, de la poesía. Y eso es un libro que trata de pensar el mundo, tal vez, actual, el mundo actual. Y traduzco también, he trabajado hace mi adolescencia de traducir la poesía de Safo. Y el año que viene saldrá mi segunda edición de la obra completa de Safo. Y este libro suena, en este libro suena mucho la poesía la poesía de Safo. Y para Safo, la poesía griega, en la poesía griega antigua hay esta relación natural, digamos, entre el conocimiento y la poesía. Es un libro con varios 5 partes. Leí un poema. Sí, vamos a leer 3 poemas. Sí, si me permitís, tenemos 10 minutos, el retraso nos va a permitir poco tiempo. No, sí, pero digo que tenemos 10 minutos, tal vez yo creo que lo ideal es, aprovechando que contamos con la presencia de Diego, si quieres tomar posesión del atril. Tenemos 10 minutos, entonces vamos a escuchar las poesías, primero en sueco, leídas por Magnus y después en español. Primero papá. Por Igor, y a continuación, si hay alguna pregunta, si hay algún ruego, lo hacemos arriba, que nos tomaremos un vinito y tendremos la oportunidad de estar juntos. Lo siento mucho, pero es que el Instituto Goethe va a comenzar su evento. Vale. Ya. Son 3 retratos que entregó Magnus, el de él, su madre y su padre. Voy a tratar de... Parto con el del padre. Aparto la mirada, sí.
Mi padre, muerto desde hace mucho tiempo que hemos perdido el contacto, solía decir, cuando atrapado por su enfermedad, hinchado, con carnes enfermizamente blancas, acuoso, casi esponjoso, que él, a pesar de la prematura muerte ante la que se encontraba, había vivido una vida plena. ¿Qué significa eso? Una vida plena. Decía tantas cosas poco pensadas y estúpidas que yo durante decenios tras su muerte me he visto obligado a movilizar toda mi agudeza filosófica solo para defenderme. Plena es solo la vida por su imperfección, un derrumbe que deja atrás posibilidades incumplidas. Yo no tengo fuerzas ya para asumir responsabilidad por sus tonterías, pero por otro lado, esa idea de que un solo instante de verdadero amor llenaría cualquier vida y que de ahí para arriba todo es una especie de gracia. ¿He vivido un momento así? No lo recuerdo. ¿Y él? ¿Quiso él en aquel hermoso instante, en aquel horroroso instante cuando se levantó, tambaleándose desnudo y simplemente se plantó en el umbral de la puerta y me miró con sus ojos acuosos e indescifrablemente decididos? Quiso pues, justo antes del precipicio, testimoniar que él estaba contemplando un resplandor que yo no podía percibir, surgido del propio futuro. 56. Sí. Este es el parte cuarto de un poema más largo con 5 partes que se llama Futuros. Este es el futuro, ¿no? Es un modo se trata del concepto futuro, cómo pensar el futuro. Vänder jag bort blicken? Ja. Min far, som varit död så länge att vi tappat kontakten, brukade, när han fångad av sin sjukdom, uppsvälld, sjukt vikt i hullet, vattnig, nästan svampig, säga att han trots den förtida död som han stod inför kände att han levt ett fullt liv. Vad skulle det innebära? Ett fullt liv. Han sa så mycket ogenomtänkt och korkat att jag i decennier efter honom tvingats uppbåda hela min filosofiska strävan bara för att försvara mig. Fullt är livet bara av ofullständighet. Ett störtande förbi oinfriade möjligheter. Jag orkar inte längre ta ansvar för hans dumheter, men å andra sidan denna tanke att en enda stund av verklig kärlek skulle fylla vilket liv som helst och att allt därutöver är ett slags nåd. Har jag erfarit en sådan stund? Jag minns inte. Ville han i det där vidriga ögonblicket då han stapplat upp naken och bara stod i dörröppningen och såg på mig med sina vattniga och otydbart av vad beslutsamma ögon.
ville han dog. Strax innan stupet vittnar om att han nu skådar ett sken jag inte kunde förnimma, sprunget ur själva framtiden. Ok, vamos rápido. Ira rabidos. Fue un tiempo de rabia. La ira se fue depositando sobre la ira hasta que desbordó como brea saliendo por todos los orificios del cuerpo de la sociedad. Los injustamente oprimidos, los deshumanizados, los que perdieron su vida por nada y quedaron como fruta podrida en sus humores sin enterrar. Añade que todos los anexos, todos, se tumbaron unos junto a otros para tácticamente, sin resistencia. Añade que nadie podía ya imaginarse como parte de algo entero, desconocido. Magnus, ¿se ha perdido el lugar donde enterraste tu único tesoro? ¿En verdad ya no pueden despertar felicidad en ti las personas que has amado? ¿Qué clase de enfermedad es esa, Magnus, que te ha azotado como el viento a los robles de la montaña? La rabia. Eso era. El odio silencioso se había desbordado. Los postergados, los pisoteados, los injustamente oprimidos. Cuando mi fuego sale, cuando tú luego saliste a la colina una noche novembrina, luz preauroral, todas las flores yacían pisoteadas por el suelo. Tú dejaste que la mano acariciase suavemente el pecho, el vientre, el sexo, el muslo. ¿Qué ocurre ahora? Que la libertad negativa se presentaba como el único acto de liberación. Que lo que quedaba ya no prometía desaparición. Que la muerte ya no hacía promesas. ¿Eras por eso tú una parte de la rabia? ¿Eras por eso tú una parte de la que destrozó la rabia? No tenemos tiempo.